Bienvenidos, amigos de la Academia Mexicana de la Lengua. Estamos congregados el de la voz, Adolfo Castañón, don Vicente Quirarte, don Felipe Garrido y don Gabriel Trujillo para rendir homenaje a don Joaquín Antonio Peñalosa, que nació en San Luis Potosí el 9 de enero de 1923 y falleció el 17 de noviembre de 1999. Bienvenidos a esta transmisión. Agradezco a Vicente, a Felipe y a Gabriel su participación y al apoyo de nuestro director, don Gonzalo Celorio, su adhesión entusiasta a este homenaje. En el calendario de efemérides de la Academia Mexicana de la Lengua se registra que el eminente poeta, sacerdote, investigador, editor, periodista, humanista y filántropo Joaquín Antonio Peñalosa Santillán nació en San Luis Potosí el 9 de enero de 1923 y falleció el 17 de noviembre de 1999. Sin embargo, en el texto In Memoriam, escrito por el académico y sacerdote Gustavo Coutolenc y publicado en las Memorias de la Academia Mexicana de la Lengua, se consigna que en 1934, a los 13 años, en una hoja escrita para la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo, se daba la fecha de 1921. Nosotros hemos decidido respetar la fecha de 1923, que fue la que dejó don Joaquín Antonio Peñalosa en la academia. El poeta, prosista, sacerdote, catedrático, benefactor de la niñez, es uno de los más altos exponentes de la cultura literaria católica mexicana, como lo ha señalado Gabriel Said. Dio a la estampa 94 libros, una cantidad asombrosa, incluidos una suma poética y numerosas antologías. Su poesía reunida fue editada en el año 2019 por Juan Jesús Priego Rivera, María Verónica Carreón Urbina y Juan Pascal Gay. Una de sus selecciones fue prologada por Hugo Gutiérrez Vega en 1999, el año de su muerte, con el título de Cantar de las cosas leves. Su poesía se inscribe en el arco que va de Virgilio y Horacio, Juan Ramón Jiménez, una de sus primeras lecturas, a Manuel José Otón y a los poetas como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Fray Luis de Granada y Fray Luis de León en español, y en inglés Francis Thompson, Chesterton, en francés Paul Claudel y Arthur Rimbaud. Esto quiere decir que frases o versos de estos poetas aparecen casualmente, pero sin que haya una llamada explícita en la obra de Peñalosa. Él mismo consideraba que pertenecía a la generación de poetas potosinos de 1950, junto con Félix Daujare, nacido en 1920 y fallecido en 2011. En 1977, en la encuesta realizada por Emanuel Carballo para la revista Cuadernos de Comunicación, Peñalosa apuntó: no se escribe al margen de la propia vida. Escribir es una forma de vivir, de autorrealizarse, de dar sentido y plenitud al hecho efímero y trascendente de ser hombre. Ser escritor y ser hombre no son dos líneas más o menos paralelas que a veces se tocan. Todo se funde en una síntesis esencial. Escribo, luego existo. Existo, luego escribo. Yo tuve la fortuna de conocer y tratar al sacerdote, poeta y editor de las obras completas de Manuel José Otón, que hizo para la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica en 2 volúmenes en 1997. Llamadas por teléfono, cartas, envíos de pruebas, comunicación con sus ayudantes, en particular con Álvaro Álvarez, antecedieron al primero de varios encuentros a lo largo de los años en San Luis Potosí, en su casa, en las calles de la ciudad y en la casa hogar fundada por él para albergar huérfanos. Yo sabía que en 1954, 2 años después de mi nacimiento, él había publicado a los 31 años de edad la obra
Francisco González Bocanegra, con el sello de la imprenta universitaria. La obra fue además presentada como tesis para obtener el grado de maestro en letras especializado en lengua y literatura española. El jurado estuvo presidido por Julio Torri y Peñalosa obtuvo el grado con la mención magna cum laude en 55. Es y era Peñalosa el autor del único estudio crítico serio de la vida de ese poeta mexicano del siglo XIX, cuyos versos se han sabido y se saben de memoria generaciones de mexicanos desde que se decretó que el himno nacional mexicano fuese el compuesto por el poeta y dramaturgo Bocanegra, publicado solemnemente en 1854. Peñalosa era, por cierto, sobrino suyo y trató a sus descendientes a la hora de escribir su biografía. También sabía yo que Peñalosa había estudiado durante años al poeta potosino Manuel José Otón, y no ignoraba que a su tarea poética propiamente dicha se sumaba una abundante actividad periodística, crítica, como investigador, y que durante años fue uno de los más asiduos colaboradores de la revista Ábside, la ejemplar revista católica independiente que fue editada por los hermanos Gabriel y Alfonso Menéndez Plancarte, en la cual también colaboró nuestro compañero Tarcisio Herrera. También sabía que había sido nombrado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y que el 26 de agosto de 55, Alberto María Carreño, Antonio Castro Leal y Alfonso Junco le escribieron una carta notificándole su nombramiento. No sabía, en cambio, que en 1952, el año mismo de mi nacimiento, Peñalosa había editado dos importantes correspondencias: el epistolario de Hipandro Acaico, seudónimo de Ignacio Montes de Oca y Obregón, que incluye 13 cartas con don Marcelino Menéndez Pelayo, con Juan Valera, y el epistolario de Joaquín Arcadio Pagaza Clearco Meonio, con el poeta y traductor, también académico, Balbino Dávalos. Cuando yo lo conocí en octubre de 1995, leí y releí parte de su obra que tenía a la mano, como Pájaros de la Tarde, Canciones litúrgicas del 48 y Ejercicios para las Bestezuelas de Dios de 51. En recompensa, me dedicó el libro Agua Señora, que fue editado en 1992. Nos hicimos amigos. Me habló de su admiración por el padre y obispo Ignacio Montes de Oca y Pandray Jaico, y me enseñó los libros que había logrado rescatar años después del saqueo e incendio de su biblioteca en los años de la Revolución Mexicana. Mi simpatía por Peñalosa la suscitaba también el ingenio y la plasticidad de su inventiva poética, nunca exenta de elevación, de ironía y aún de humorismo y hasta de picardía. A ese talante pertenecen las risueñas páginas de sus libros Humor con agua bendita de 77 y Menos humor con menos agua bendita del 82. Acompañando a mi padre, había ido a la ciudad de Pinos, Zacatecas, de donde era oriundo el político liberal y escritor mexicano don Luis de la Rosa, tan importante en el proceso de pacificación posterior a la invasión norteamericana de 1847. Se lo conté, sin saber que él había vivido en su infancia en esa ciudad fantasmal de donde era su madre y que se quedó con la iglesia principal a medio construir. Ese recuerdo fue uno de los sellos de nuestra amistad. Yendo y viniendo por San Luis, me comentó que había participado en el homenaje a Manuel José Otón en la sede de Donceles en la Academia, un día que no recordaba bien. Fue el 11 de julio de 58, con Francisco Monterne y Alfonso Junco, con su texto publicado en nuestras memorias, El idilio salvaje de Manuel José Otón. Llegó el momento en que los dos tomos de la obra del poeta editadas por el Fondo, en el primero la poesía y en el segundo la narrativa y el teatro, se publicaron por fin. Desde luego, se presentaron en San Luis, en la casa del poeta Ramón López Velarde. Creo que fue en el patio central del edificio de gobierno.
La ceremonia fue singular. Peñalosa pidió que se trasladara al patio el busto de Otón, que estaba en otro edificio de la ciudad, probablemente en el hogar del niño. Cuando inició la presentación, Peñalosa dio lectura a una exaltada y emotiva carta dirigida al poeta, encareciendo al tú por tú la edición recién impresa. Fue un momento memorable que para mí tuvo algo de ceremonia de despedida, pues sabía que sería muy difícil que volviera a ver al amigo del padre Rafael Montejano, al fino historiador literario que había tenido la sensibilidad y el tacto para entrevistar a la legendaria novia de Ramón López Velarde, de la misma manera que buscó a los descendientes de Francisco González Bocanegra para escribir su libro. Un joven investigador, Álvaro Álvarez, lo había ayudado a hacer la edición del tomo 2 y gracias a él pude conocer más detalles personales de la vida del poeta y sacerdote. También en esa ceremonia se encontraba el escritor y poeta David Ojeda, que en paz descanse. Pocos meses antes de que muriera Peñalosa, recibí en el fondo una breve carta en la que, con el pretexto de pedir algún informe editorial, me decía discretamente: Castañón, ya está pegando el sol en las bardas. Entendí que su muerte estaba próxima. Por eso, una vez que ésta llegó, saludé con emoción la antología preparada y prologada por Hugo Gutiérrez Vega, Cantar de las Cosas Leves, donde pude volver a leer el epígrafe de Juan Ramón Jiménez que está al inicio de Pájaros de la Tarde. Cantan, cantan. ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? Me volví a encontrar con Peñalosa al preparar mi Arca de Guadalupe para la editorial Yus y consultar los 4 volúmenes de Flor y Canto de la poesía guadalupana, siglos XVII al XX, editados por él, y también hace poco me lo volví a encontrar citado y comentado en el libro del ya citado, en el libro de Gabriel Said, 3 poetas católicos, Ramón López Velarde, Carlos Pellicer y Manuel Ponce, editado por De Bolsillo en 2021, donde hay más de 10 referencias a Peñalosa en el índice de nombres. A ese caudal erudito cabe añadir sus Alrededores de Sor Juana, que reproduce en facsímile el libro de la fundación del convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, donde vivió y murió Sor Juana. Hace unos meses, gracias a Carlos Ulises Mata, recibí la imponente poesía reunida de más de 1100 páginas, Caminando, Camina el Manantío, libro editado por el gobierno de San Luis, monumental, que me ha acompañado en estos días previos a este acto de homenaje a don Joaquín Antonio Peñalosa. Don Joaquín Antonio Peñalosa renovó y dio nuevos alientos a la poesía mexicana religiosa, como dice Antonio Castro Leal, citado por Hugo Gutiérrez Vega en la antología Cantar de las Cosas Leves, prologada y seleccionada por él en 99, el mismo año en que falleció. Esa renovación se debe al hecho de que para Peñalosa nada humano ni profano le era ajeno a y desde su tradición cristiana. Peñalosa supo cantar a las bestezuelas de Dios, como los elefantes, los peces, las hormigas, el quetzal, la cebra o el burro muerto. El noble equinaccio es, de hecho, una de las cifras de la fauna más asiduas en la poesía de Peñalosa, pues hay que tener presente que Jesús de Galilea entró a Jerusalén sobre el lomo de un burro y que uno de su especie estuvo presente en el pesebre de su nacimiento. También que el poeta Juan Ramón Jiménez, una de las voces que acompañó a Peñalosa desde su primer libro, eligió a Platero, un burro, como compañero de sus andanzas. Y yo añado también que el persa Zaratustra eligió a uno de sus equinacios para que su bramido hiciera eco a sus carcajadas. La libertad que alza a la poesía de Peñalosa le permite lo mismo elevar un cántico del castellano que lanzar una lamentación del torerillo, que hubiera gustado a García Lorca, o una y otra vez dialogar con los poetas a quienes conoció. Es fama que Peñalosa fue uno de los pocos que supo reconocer y salvar a la poeta Concha Urquiza,
por quien Octavio Paz le preguntó a Peñalosa en su viaje a San Luis Potosí y en 55. No extraña entonces que Peñalosa haya sabido hacer una elegía por un amigo, Gabriel Méndez Blancarte, o elevar una plegaria por Octavio Paz. Dice: ¿qué planes tienes con Octavio Paz, que escribió un jardín de jades y granates? Quizá fue vanidoso, quizá pagano, quizás más interesado por la sílaba de un verso que por ti, hermosura siempre antigua y siempre nueva. ¿Quién sabe? De los pecados tú eres el único lector, el único intérprete. Los demás novelamos, somos agua contaminada, ciervos mordidos por colmillo de lobo, en virus engendrados, en bacterias crecidos. Tú conoces mejor este barro amasado en pus. Yo vi una vez a Octavio haciendo la señal de la cruz en la frente, y tú salvas por la cruz, porque decoró tu mundo con alhajas que no tenía, sus palabras encendían manojos de soles. Coronado de sí, el día extiende sus plumas, alto grito amarillo. Ahora que llega a tu casa, abrázalo, enjoya sus manos con 10 estrellas. Y este testimonio de Joaquín Antonio Peñalosa sobre Octavio Paz es para mí tan conmovedor que con él cierro estas palabras dedicadas a su memoria. Muchas gracias. Es protagonista del primer día de la semana en el patio de escuelas en todo el territorio nacional. Inicia y culmina la jornada de los medios de comunicación. Ocupa el aire en tierras propias o ajenas cuando los héroes del atletismo suben al podio para avivar con su hazaña excepcional el fuego eterno. Despide o despierta a la bandera en el corazón del país. En cuarteles militares forma parte de nuestro ser sensible desde el instante en que podemos abstraer los conceptos patria, lengua, identidad. Lo aprendemos de memoria, al igual que otros rituales. Lo repetimos con más emoción que inteligencia, pero si tenemos la fortuna de que desde la primera edad nos sea explicado, crecemos con una concepción distinta de lo que cantamos y por ende de lo que somos. Fuerte y emotivo, brioso y pendenciero, sentimental e hiperbólico, maestro de historia que repite su vieja canción ante los oídos sordos de sus escuchas, hace siglo y medio que acompaña nuestras alegrías y nuestros duelos. Acudimos a él en el Foro del Triunfo. Le pedimos sus servicios para desahogar las penas cuando nos sentimos parte de un todo, fragmento integral de una nación. Nunca lo cantamos a solas. Es acto comunitario, consagración de nosotros, lo llamamos con sus bien ganadas minúsculas, himno nacional. Valgan estas palabras para recordar el centenario del ilustre académico que fue don Joaquín Antonio Peñalosa, cuya tesis doctoral tengo aquí en mi mano, que después se convirtió en libro. En 1955, la Universidad Nacional Autónoma de México, con portada de Francisco Moreno Capdevila, publicó el libro Entraña Poética del Himno Nacional, que constituyó la tesis doctoral del padre Peñalosa, como se le conocía porque fue un sacerdote maravilloso que se dio tiempo para obtener un doctorado en nuestra universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y precisamente fue su trabajo sobre el himno nacional el que le dio ese grado. Es un trabajo que aún después de publicado en 1955, sigue ofreciéndonos
numerosas sorpresas porque se trata fundamentalmente de analizar el himno nacional como poema. El padre Peñalosa era descendiente de González Bocanegra, de Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno nacional, y por tanto fue fiel a esta herencia materna. Por parte de su madre era descendiente del autor del himno nacional, y de alguna manera esto fue como una deuda que él pagó a través de las edades. Y es un libro que leemos con gusto porque no se trata de examinar el himno de manera como si fuera, porque lo es, un poema. Ahí está dividido el libro en 26 secciones, que la letra dicen la letra de himno nacional, el himno nacional como poema, poesía de sustantivos y vocativos, los adjetivos del himno, la sintaxis, consideración fonética, temática del himno, etcétera, etcétera. Por lo que vemos, hace un análisis muy minucioso del himno. Es un libro que habría que reeditar porque pienso que ahora que estamos recordando el centenario del nacimiento del ilustre académico que fue el padre Peñalosa, sería conveniente reeditar este libro que es único en su género porque analiza un poema que desde la más tierna edad, desde nuestros primeros años, aprendemos de memoria sin saber su significado preciso. Recuerdo que una maestra en la primaria nos decía que debería decir mexicanos al grito de trabajo y no mexicanos al grito de guerra. Yo no tenía la autoridad entonces, ni la tengo ahora, pero por lo menos tengo más conocimientos, para decirle a esa maestra nuestra que el himno nacional mexicano había nacido en medio de abusos militares y por tanto tenía que ser un himno bélico como lo fue la Marsellesa. Hay un capítulo del libro del padre Peñalosa donde analiza el himno nacional mexicano y otros himnos nacionales y lo compara con, por supuesto, con la Marsellesa y con himnos de otras partes del mundo, donde se exaltan fundamentalmente los trabajos de la nación que está celebrándose. Dice lo siguiente el padre Peñalosa: algunos himnos nacionales parecen haber nacido al calor del último acontecimiento político, sin raíz en el pasado, sin serenidad ante el presente, sin proyección hacia el porvenir de la patria, escritos en la hora y para la hora. Como sabemos, el himno nacional mexicano fue compuesto por un concurso al que se convocó y lo ganó, por supuesto, Francisco González Bocanegra. Benito Juárez no amaba el himno nacional porque recuerden ustedes que en 1854, que es cuando por primera vez se ejecuta, es bajo la presidencia de Antonio López de Santana. Por tanto, el presidente Juárez creía con justicia que el himno nacional mexicano era un himno conservador. Por tanto, pedía que le tocaran la Marcha a Zaragoza para celebrar a uno de los soldados que supo ser el brazo armado de la autoridad civil y que llevaría a la República a triunfar sobre sus adversarios. Muchas gracias y mucho larga vida a las palabras del padre Joaquín Antonio Peñalosa, entraña poética del himno nacional. Soy Felipe Garrido, académico de número en la Academia Mexicana de la Lengua, y me da muchísimo gusto participar en este homenaje a Joaquín Antonio Peñalosa en el momento
momento en que se cumplen 100 años de su nacimiento. Es una tarea grata y muy confortante tomar a un gran hombre ya desaparecido, con pretexto de que se completa un siglo desde el año de su nacimiento, y alzarlo por encima de nuestras cabezas, asombradas y reverentes, para agitarlo al viento en guisa de estandarte. Tremolante, nos congrega en su derredor y nos señala caminos, nos permite reconocer entre nosotros preocupaciones comunes, nos hace sentir la vigencia de su lección. Se trata, esto que ahora estamos haciendo, de un conmovedor y a la larga parece ser que más bien inútil rito para negar la muerte. Unos a otros nos vemos aquí congregados y reunimos nuestras vacilantes o robustas fuerzas para convocar al Maestro y para trascender en su obra, para decirnos que alguien como Joaquín Antonio Peñalosa no puede apagarse así nada más, como es lo que sucede con el común de los mortales. Mientras podamos leer sus palabras, mientras podamos reunirnos en su nombre, mientras podamos conversar en torno a su memoria, no lo hemos dejado morir por completo. Cumplimos este rito ahora, al llegar al primer siglo del nacimiento de Joaquín Antonio Peñalosa, porque acostumbramos dividir la historia en siglos. Un siglo es una medida ideal, rara vez alcanzada, de la vida de un hombre. Y cuando podemos comenzar a medir en siglos la distancia que nos separa de algún acontecimiento, eso lo reviste de algo así como una mayoría de edad histórica. Lo coloca en una categoría especial de hechos pretéritos que exigen particular veneración. Joaquín Antonio Peñalosa Santillán nació en San Luis Potosí el 9 de enero de 1923. Fue profesor universitario, sacerdote, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Construyó 2 parroquias ahí en San Luis, una de ellas de planta circular, como un ruedo en una plaza de toros, porque toda su vida don Joaquín Antonio Peñalosa fue un declarado aficionado a la fiesta de los toros. Entonces construyó 2 parroquias, fundó un hospicio, publicó más de 3,000 artículos periodísticos y más de 140 folletos y libros. 12 de esos libros son de poesía. Los otros se ocupan de las letras y de los autores de su estado natal, y tiene además ensayos, antologías, estudios sobre autores del siglo de oro, escritores mexicanos de ayer y de hoy, ensayos sobre México y los mexicanos, libros de espiritualidad cristiana, vidas de santos, de oratoria, sobre el matrimonio, sobre Sor Juana, un hombre prolífico con un amplísimo espectro de intereses y que va de lo francamente humorístico a lo más solemne sin pasar fronteras. En 1977 publicó un libro que tituló Humor con agua bendita, y 5 años después, Menos humor con menos agua bendita. Como el mismo Peñalosa confesó, el suyo es un caso de paternidad no responsable. Pasa de un género a otro, pasa de un estado de ánimo a otro, hasta el momento de su fallecimiento, también ocurrido en San Luis Potosí, el 17 de noviembre de 1999. Incansable,
agradecido siempre con Dios, erudito, apasionado, supo capotear los temporales, ya dijimos que fue un apasionado de los toros, y supo también contagiar su permanente buen humor. Hay cientos de testimonios de sus contemporáneos que nos lo prueban. Sus poesías completas están reunidas en un libro que se titula Hermana Poesía, porque su espíritu franciscano fue de muchas maneras visible a lo largo de su vida y de su escritura, de manera que este título de Hermana Poesía para el total de sus poesías es muy afortunado. Esto lo publicó en 1997 la editorial Ponciano Arriaga y además el gobierno del estado de San Luis Potosí. Río Paisano es un libro de publicación póstuma en 2011, publicado además en España, en Sevilla, por la Fundación Altair y preparado por Fernando Arredondo. De ahí voy a tomar un par de poemas para traer la voz de Peñalosa a esta ceremonia. Primero, testamento de la abuela. Arrímense, hijos, junten también a los niños. Ay, este nublado de ojos, quiero sentir cerca su resuello. Pobres fueron mis abuelos, y más pobres mis padres, y ustedes más, y así hasta el fin de los siglos. Les dejo la selva que nos sustenta y la caída de agua. Nunca se negó a llenar los cántaros. A ti, como mayor, te entrego la familia. No desgrane la granada su roja pedrería. Y a ti, Juan, te doy la ceiba. Cuelga ahí tu hamaca. Cuando llegue el perro del mal de la canícula. A las niñas les entrego las mariposas para que jueguen a hilitos, hilitos de oro. Les dejo a mi paisano el río, mi hermano el río. Me quería, me retrataba, ondulaba mi cabellera. Las palomas son para Lupe, lindas como trocitos de luna. Rondaban mi cama por las tardes. Nunca supe si para arrullarme o si no querían que yo me durmiera. El azul no hace ruido cuando amanece, ni ustedes ahora que me entierren. No lleven guitarras ni desperdicien las lágrimas. Guárdenlas para cuando el amor se vaya. Todos nos vamos, todos, cuando los huesos se enfrían. La muerte, el entierro, son cosas de la vida. Ese es el testamento de la abuela. La otra poesía de ahí, de Río Paisano, es Muerte no es morir. Si ya vas a venir, hazlo más tarde. Aunque mi luz apenas parpadea, no es que a vivir me aferre, no es que crea que convertirme en polvo me acobarde. En mi invierno el jardín florece y arde, y a pesar de mi noche el sol flamea. Deja que se retargue tu tarea, deja mi río y que tu mar aguarde. Pero si no se deja más lo que persigo, si del árbol de ayer quedó una astilla, ¿a qué esperar la muerte tan sencilla? Mi llaga en paz y mi cizaña en trigo. Dios besó al pecador en la mejilla y le dijo, muerte no es morir si estoy contigo. Otro texto
de Peñalosa, pero que lo complementa muy bien con lo que hemos leído. Es esta oración en que dice el sacerdote que fue Peñalosa, sacerdote y poeta: te pedimos, Señor, por las manos del poeta, por las manos poéticas, creadoras, que transmiten al papel los versos. Entre las fibras y las venas de sus dedos, agétales la gracia de todas las manos que han sido bellas, de los que cincelaron una catedral y un cáliz, de los que pintaron una flor y acariciaron a un hijo, de los tallistas y los orfebres, de los dibujantes, de los alfareros, del hombre que esculpe y de la mujer que borda. Ponles en las yemas táctiles el estrimiento exquisito de toda artesanía. Eso es un poeta, un artesano de las palabras, y eso lo sostuvo con su ejemplo, con su vida, con su obra, siempre Peñalosa. El año de 2023, en que estamos cumpliendo un siglo de su muerte, de su nacimiento, perdón, estoy seguro de que habrá nuevas ediciones de sus obras y de que tendrá muchos más lectores de los que siempre ha tenido. Esa es una buena tarea para este año, leer a Peñalosa. Estoy aquí para conmemorar, para hacer parte del homenaje a Joaquín Antonio Peñalosa, que cumple en 2022 el centenario de su nacimiento. Joaquín Antonio Peñalosa, nido, pájaro, vuelo. Entre los escritores mexicanos, los hijos del desierto han dado a la literatura nacional una manera distinta de concebir nuestro país, de hacerlo visible en poemas, novelas, cuentos y ensayos. Pienso en Manuel José Otón y en Alfonso Reyes, para quienes los magnos desiertos del norte mexicano forjaron sus poéticas, sus anhelos de horizontes abiertos y sin límites. Pero, ¿qué significa? ¿Qué clase de implicaciones artísticas contiene la expresión de hijo del desierto si lo utilizamos para adentrarnos en la obra del padre Joaquín Antonio Peñalosa, escritor nacido en San Luis Potosí en 1923 y fallecido en la misma ciudad en 1999? Y aquí entra otro concepto toral para interpretar la obra de don Joaquín y su propia situación en el mundo. La naturaleza inhóspita, la desolación que engaña con sus espejismos, se imbrica con la visión sacra, sacramentada del mundo, la teología del ser frente al paisaje interminable donde la nada predomina. Lo lleno de resplandores frente a la luz como escueto recordatorio de la realidad que se canta y se describe, que se anuncia y se sigue como si el propio Peñalosa fuera ese pueblo elegido para llegar tarde o temprano a la tierra prometida. Ausencia y credo en un mismo discurso, pero como nuestro autor bien lo sabía, para llegar a su destino primero debe pasar la ordalía de las arenas, debe mostrar que se es fiel a sus propias creencias y lealtades, que nada ni nadie cambiará el sendero de sus pasos, la ruta de sus versos. En los tratados cristianos, el desierto es un entorno bien conocido y transitado, un espacio donde lo prodigioso se ofrece sin medias tintas, un sitio que el eremita busca para el recogimiento espiritual, que el profeta explora para encontrar el camino seguro que Dios ha puesto a su disposición, que el Mesías toma para sí como una prueba llena de tentaciones y falsedades. Aquí, la luz es promesa y riesgo al mismo tiempo, trampa y milagro, materialidad que es, de alguna manera, trascendencia, pero también engañoso vislumbre. El norte mexicano, al menos para sus cantores pioneros, como los jesuitas del siglo XVIII, es tierra de paganos, hogar de demonios, desafío para los misioneros en su apostolado, sangre derramada en el martirio asumido como una gracia. Su sino es la aridez en todos los sentidos. Sus frutos son peñascos, son espinas, son víboras de cascabel y escorpiones con su aguijón en alto. El valor del desierto nacional se estima tanto por lo que da como por lo que quita a quien se atreve a cruzarlo. Morada del nómada, del peregrino, del viajero, del predicador, del mercader ambulante,
del gambusino en pos de la riqueza dorada. Pero, ¿qué sucede cuando la riqueza dorada es el lenguaje, su palabra lustrosa, su escritura como altar lleno de dones a compartir? ¿Qué ocurre cuando un escritor toma esta cornucopia de versos y metáforas y la instala como preces a manos llenas ante los ojos atónitos de sus lectores? En el caso de Joaquín Antonio Peñalosa, escritor y sacerdote, lo que aparece es un retrato de cuerpo entero, de espíritu completo, de un hombre que une sin problemas, sin sesiones de psicoterapia, sin escrúpulos pudibundos, la vida con el verbo en mayúscula, con la vida como experiencia cotidiana, el canto de lo divino con el humor bien condimentado, y sin hacer escándalo, sabe medir lo propio y lo ajeno con una sonrisa en los labios, con la ternura del que ama lo sencillo y acepta, cito, la exacta geometría de unas manos de jardinero gastadas en deshojar pétalos. Un hijo del desierto, sí, pero uno que de las zarzas extrae el cántico de lo humilde, que del viento negro conjura el himno de la esperanza, que del horizonte estéril saca los versos del nopal y de la tuna. En la poesía de don Joaquín sobresale el carácter risueño, benevolente, encantado con el espectáculo del mundo del que él es efímero testigo y gozoso participante. En el prólogo que Hugo Gutiérrez Vega hace de nuestro autor en su antología Cantar de las Cosas Leves, que el Fondo de Cultura Económica publicara en 1999 en su meritoria colección de letras mexicanas, don Hugo menciona que Peñalosa, cito, no tiene temas vedados y se asoma a todos los rincones de las almas individuales y del mundo de todos. Y luego compara su obra con la de otros poetas mexicanos religiosos de su tiempo, como Concha Urquiza y Alfredo R. Plasencia, cuyas obras líricas parecen preferir el misticismo angustiado de Urquiza, el que oscila entre la fe y la duda, entre la carne y el espíritu, mientras que en el caso de Plasencia estamos ante una retórica religiosa donde la pena y la melancolía se muestran, pero donde la vida y sus milagros es lo que prevalece, lo que importa. Hay un atributo que surge entre más uno se interna en la poesía de don Joaquín: la calidez de su voz, de su trato, de su confidencia al hablar de mil y un temas caros a su escritura, a su ser aquí en el mundo. La calidez de quien disfruta el sol del alba como el fresco al mediodía, del que hace su tránsito por la vida no como un empeño forzoso, sino como la espuma del ensueño en la cresta de la ola. Cada verso suyo exhibe una cercanía con las cosas leves, menudas, las que son ellas mismas sin apresuramientos ni congojas. Muchos de sus versos son breves homilías que le sacan la vuelta a los tediosos sermones. No pretenden el desacuerdo o el regaño, sino la concordia, la convergencia, la simpatía, la solidaridad con la comunidad de la que el autor forma parte. Su propósito es coincidir con los demás, hablar de tú a tú con sus compatriotas, con su feligresía. Por eso en el prólogo de su poemario 7 poemas, publicado en 1959, decía que sus poemas eran confesiones, pero confesiones en público y en voz alta, como en el capítulo de culpas de los viejos monjes. Y agregaba, y esto son poemas, pero también son aforismos. No hay poesía antigua ni moderna, hay poesía. Lo demás lleva un nombre usurpado. A la poesía evocadora de la angustia, muchas veces ficticia, prefiero el canto sencillo y reconfortante de la esperanza. Contra la poesía del egoísmo, la poesía de la generosidad. Dante pedía un velo para oscurecer la luz de la poesía. Bienvenido, pero que por favor no nos quiten las ganas de leer. En esta exposición de su poética, podemos advertir que don Joaquín buscaba una poesía que fuera clara, sin evasiones, sin velos retóricos, hecha para reconfortar al prójimo, para expresar su humanidad con la energía de la creación que, aun siendo de uno, a todos pertenece y siendo de todos, sin más dueño que sus lectores. Estamos, pues, frente a un poeta que se nutre de lo cotidiano, de la vida en familia, de la convivencia en congregación, del conocimiento en fraternidad. Un hombre que es nido, es pájaro, es vuelo, es horizonte sin fin, y que no deja de decir sus verdades, aunque no les guste a muchos que atienden su templo. Cito: tiburones voraces y engañosos, anzuelos, solo es para los pobres el reino de los cielos. Esto es importante tomarlo en cuenta. Peñalosa no es un poeta aferrado a lo tradicional que apuesta por lo conservador sobre lo novedoso. Desde un principio es un poeta libre,
un bate que canta sin ponerse a pensar en reglas al uso, en normas establecidas. Su libertad es la del viajero sin prejuicios en un mundo donde todo lo asombra, donde nada es ajeno a su curiosidad. No está ciego ante los males que acosan a la civilización occidental, ni da la espalda a los desastres del progreso que explota a la humanidad sin medir las consecuencias. Para nuestro poeta, la pobreza es santa y la vida en contacto con lo natural la mayor recompensa. De ahí que sus dardos verbales, directos y al blanco, vayan hacia los ricos, los impíos, los líderes venales, los narcotraficantes y los violadores. Esos que profanaron el templo vivo del espíritu, esos que infectaron el alma con su olvido y su asco, esos que fueron sembradores de ponzoña y recolectores de dólares, esos que parecen la pura verdad y son la pura mentira. Y volviendo a Peñalosa como hijo del desierto, hay que decir que si en Manuel José Otón el desierto es una visión introspectiva, fuente de luminosidades en su rústica grandeza, en Peñalosa se constituye en el paisaje circundante que la ciudad, hambrienta siempre, va tomando según sus necesidades urbanas. Es bandada de pájaros sobre los techos de las casas, es peregrinaje de trámite donde, cito, cruzamos aulas, trenes, funerarias, juzgados tristes, marcando nuestro paso con guiños y luciérnagas. He aquí un desierto domesticado, que él dice que es un mundo adueñado, firmado, acaparado, donde lo anónimo es lo mío, lo nuestro. Por eso, ante el desierto que no es el de las dunas y los espejismos, sino el desierto de concreto de la urbe en que tantos malviven, asegura que, cito, rodando por una noche circular de víbora enroscada, sus avenidas nos mezclan, nos barajan, somos oscuros naipes entre sus dedos. Y, finalmente, la trayectoria de don Joaquín Antonio Peñalosa es la de un hombre que, pudiendo quedarse a vivir y trabajar en la Ciudad de México, toma el camino de la tierra nativa, vuelve a la provincia mexicana y en ella desarrolla su obra como sacerdote, como poeta, como ser humano en la comunidad de sus querencias y en la vida común que es suya y es de todos. Tierra adentro, en ese paisaje donde los tesoros se localizan bajo el suelo, ocultos a la vista en los socavones de las minas. Así, también él, como gambusino en los recovecos y escondrijos de su visión del mundo, sabe excavar con ahínco en el suelo del lenguaje para hacer del verbo su tesoro, de la palabra su veta de vida, del canto su contribución al himno de los años. Y por eso en su poesía se cobijan por igual lamentaciones y festejos, querellas y abrazos, mascotas y querencias, el solar nativo y las urbes ciegas, la comunidad que reza para sí mismo y para todos, la mirada del niño, donde la creación despierta y reverdece. Lo que percibimos en la obra de don Joaquín es el recordatorio de sus deudas familiares, con sus antepasados, con su lugar de origen, con la naturaleza que lo acompaña en sus ires y venires. Así puede hablar de los nidos como ni grandes ni pequeños, hermosamente funcionales, a la exacta medida de las dinastías que cantan, o puede meterse en las cuevas, esos vestíbulos grandiosos donde la luz domina, o se pone a mencionar esa criatura paternal que es a un mismo tiempo carne y espíritu, divinidad y ser humano, polvareda y destino. Cito, apenas nací, tu brazo de amor me amuralló de alas, te traigo al hombro, colgado como un ángel, guardaespaldas fiel en el trajín del día. En su obra contemplamos su anhelo por vivir en un mundo ligero que no pese, en ese paraíso que la poesía pone a su alcance, en esa condición humana tan frágil, tan perseverante, donde el verbo en mayúscula le susurra palabras de aliento para consuelo propio, donde ser potosino es otra forma de ser poeta, de esas que saludan a todos por la calle y a todos brindan sus palabras de sabiduría, sus consejos, el viento suave, ese canto de amor que se cae de maduro, que se entrega redondo, verso indeleble, enamoradizo, siempre humano, donde todos caben y nadie sobra, verso para subir la colina descalzo y de rodillas, para llevar a cuestas el peso de la inspiración, para decir, yo fui el parpadeo de una brasa, yo fui tanta piedra cantando. Muchas gracias. Y a mí me gustan todas las lecturas, las antiguas y las modernas, la prosa y la poesía. Con tal de que sea un libro que me deje algo, Si es un libro inútil, que no me va a dejar nada, lo dejo. Porque
La vida es corta y los libros son muchos.